La soledad es un estado en el que la mente percibe una desconexión con los demás. No se trata únicamente de estar físicamente solo, consiste sobre todo en la sensación interna de ausencia de vínculo. En esta charla exploraremos qué ocurre en el cerebro cuando esa experiencia se prolonga, por qué modifica el sistema nervioso y de qué manera influye en la percepción, en el cuerpo y en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Si deseas entender con mayor profundidad cómo estas experiencias moldean la actividad cerebral y el equilibrio interno, puedes suscribirte para recibir próximos análisis basados en neurociencia y regulación emocional. La soledad es relevante para la neurociencia porque involucra múltiples capas del organismo: la actividad eléctrica neuronal, la regulación del sistema autonómico, la liberación hormonal, la organización de redes cerebrales y la forma en que interpretamos señales sociales. El cerebro es un órgano profundamente social. Su desarrollo depende de la interacción con otros. Un entorno sin intercambio o con escasez de contacto sostenido altera funciones básicas como la atención, la memoria y la regulación emocional. Fisiológicamente, la soledad prolongada se asocia a una mayor activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, a cambios en la conectividad entre regiones que procesan amenaza y a modificaciones en áreas relacionadas con la autopercepción. Estas transformaciones no aparecen de golpe, se instalan de manera sutil, a través de mecanismos que la neurociencia ha logrado definir con creciente precisión. A continuación se presentan 3 bloques extensos. Cada uno profundiza en un mecanismo diferente y en las estructuras que lo sostienen. El primer mecanismo se relaciona con la red de vigilancia social, un conjunto de regiones que evalúan constantemente señales provenientes del entorno para decidir si existe conexión, apoyo o amenaza. Esta red incluye la amígdala, la corteza cingulada anterior y la ínsula, todas ellas muy sensibles a la interpretación de estados internos y externos. Cuando la soledad se prolonga, la actividad de la amígdala tiende a aumentar ante estímulos ambiguos. Esto significa que el cerebro empieza a interpretar señales neutras como potencialmente adversas. No es una reacción emocional descontrolada. Es un ajuste funcional del sistema nervioso que intenta proteger al organismo cuando percibe falta de apoyo. La mente se vuelve más sensible a los matices del entorno, porque desde una perspectiva evolutiva, la desconexión social implicaba mayor vulnerabilidad. Por otro lado, la corteza cingulada anterior modula la percepción de exclusión. En estudios de neuroimagen, esta región se activa de manera similar ante el dolor físico y el dolor social. La soledad sostenida incrementa esta respuesta, lo que genera una sensación persistente de tensión, incluso en situaciones aparentemente tranquilas. Además, la ínsula integra información corporal con la lectura emocional. Cuando la persona atraviesa estados de aislamiento, la ínsula ajusta su actividad para amplificar señales internas, como cambios en la respiración o en la frecuencia cardíaca. No lo hace para crear malestar, sino para mantener la alerta necesaria ante un contexto que interpreta como incierto. Al entrar en un lugar nuevo, noté un pequeño sobresalto, como si todos me observaran más de lo normal. El segundo mecanismo se centra en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, HHA. Este sistema coordina la liberación de cortisol, una hormona esencial para adaptarnos a los desafíos. El problema aparece cuando la percepción de soledad prolonga la actividad del eje más allá de lo necesario. El hipotálamo detecta señales de amenaza, incluidas las sociales. Cuando la persona se siente desconectada, el hipotálamo incrementa la liberación de CRH, hormona liberadora, de corticotropina. Esto activa la hipófisis, que libera ACTH. Finalmente, las glándulas suprarrenales producen cortisol. En condiciones normales, este ciclo se apaga una vez que la situación se resuelve. Pero en la soledad sostenida, el cerebro no encuentra un punto claro de cierre. Por otro lado, el cortisol influye directamente en el hipocampo, estructura clave para la memoria y la orientación contextual. Un nivel elevado de cortisol durante periodos largos altera la plasticidad sináptica, lo que modifica la capacidad de consolidar recuerdos y afecta la claridad atencional. Además, la soledad impacta la liberación de oxitocina,
una molécula asociada al vínculo social. Su descenso no implica pérdida de capacidad afectiva. Más bien crea un circuito de retroalimentación en el que la falta de interacción reduce la motivación para buscar contacto. Y esto, a su vez, prolonga la desconexión. Sentí que debía hablar con alguien, pero no encontré la energía para iniciar la conversación. El tercer mecanismo involucra a la red por defecto, la red ejecutiva y el sistema nervioso autónomo, especialmente en su rama simpática. La soledad influye en la forma en que estas redes conversan entre sí. La red por defecto, relacionada con la autorreferencia, incrementa su actividad durante estados prolongados de desconexión. Esto significa que la mente pasa más tiempo revisando pensamientos internos, analizando experiencias pasadas o anticipando escenarios futuros. No es necesariamente negativo. Sin embargo, cuando esta red domina, la integración con señales externas disminuye. Por otro lado, la red ejecutiva, que coordina la atención y la toma de decisiones, reduce su eficiencia en contextos de aislamiento crónico. Esto se ha observado como una menor coherencia en las oscilaciones frontoparietales. La consecuencia práctica es una dificultad mayor para sostener tareas prolongadas o para cambiar de perspectiva con agilidad. Además, la soledad prolongada incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, responsable de preparar al organismo para la acción. Esto se refleja en variaciones en la frecuencia cardíaca, en la respiración más superficial y en un tono muscular ligeramente elevado. Son adaptaciones fisiológicas que buscan asegurar la supervivencia ante la percepción de vulnerabilidad social. Ejemplo cotidiano en una frase. Sin darme cuenta, mi cuerpo estaba más tenso, como si esperara algo que no sabía definir. Para comprender con mayor precisión qué le ocurre al cerebro en estados de soledad prolongada, es necesario observar los hallazgos experimentales que han permitido describir estos mecanismos. En esta sección se presentan dos líneas de investigación fundamentales. Cada una aporta una perspectiva diferente sobre los cambios fisiológicos y cognitivos asociados al aislamiento social. Un estudio ampliamente citado utilizó resonancia magnética funcional para analizar cómo respondía el cerebro de personas con altos niveles de soledad subjetiva. El paradigma consistía en mostrar rostros que expresaban emociones ambiguas, como una mezcla entre sorpresa y neutralidad. Los investigadores observaron que la amígdala presentaba una activación significativamente mayor en comparación con personas con baja percepción de soledad. Esto significa que, en condiciones de aislamiento, el cerebro interpreta señales poco definidas como si fueran más relevantes para la supervivencia. No es una exageración emocional, es una modificación en la forma en que las áreas subcorticales priorizan la información. El sistema de vigilancia se recalibra, aumentando la respuesta ante estímulos sociales que podrían indicar rechazo o amenaza. Por otro lado, los mismos participantes mostraron un patrón diferente en la corteza prefrontal medial, región que integra información emocional y contextualiza las experiencias. En individuos no afectados por la soledad, esta área tiende a regular la activación de la amígdala. Sin embargo, los investigadores encontraron una conectividad funcional más débil entre ambas regiones en las personas solitarias. La consecuencia es una regulación menos eficiente del sistema emocional. Además, el estudio incluyó una medida de actividad de la corteza cingulada anterior, donde observaron mayor sensibilidad ante la experiencia de exclusión social simulada mediante un paradigma de pelota virtual en el que los participantes eran gradual e intencionalmente ignorados. Esta activación sostenida sugiere que el dolor social se mantiene más tiempo en personas con soledad prolongada. Estos hallazgos importan porque describen un patrón estable. No se trata de un estado emocional transitorio. Es una reconfiguración funcional que influye en la manera en que el cerebro anticipa e interpreta la interacción social. Otra línea de investigación se centró en los efectos fisiológicos medidos mediante marcadores hormonales. En un experimento longitudinal, los investigadores siguieron a un grupo de personas durante varias semanas, registrando su percepción de conexión social y midiendo niveles de cortisol en saliva varias veces al día. Los resultados mostraron que quienes reportaban mayores niveles de soledad presentaban un ritmo diurno de cortisol más plano, es decir,
La caída natural del cortisol a lo largo del día era menos pronunciada. Este patrón se asocia a un organismo que mantiene la alerta durante periodos prolongados, incluso cuando no existe una amenaza clara. Por otro lado, los investigadores midieron variaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador del equilibrio autonómico. La variabilidad más baja indica un predominio simpático y menor flexibilidad fisiológica. Las personas con soledad sostenida mostraron una variabilidad significativamente menor, lo que refleja la activación persistente del sistema de defensa. Además, algunos estudios han observado modificaciones en la expresión de genes relacionados con la inflamación. Esto no implica que la soledad cause enfermedad de forma directa. Indica que el organismo adopta un perfil inmunológico distinto, como si se preparara para enfrentar escenarios inciertos o para reparar daños potenciales. La relevancia de estos hallazgos radica en su convergencia. Tanto la dimensión hormonal como la autonómica muestran patrones consistentes que refuerzan la idea de que la soledad no es solo un estado psicológico, sino una condición fisiológica completa, que involucra al sistema nervioso, al sistema endocrino y a la actividad corporal. En esta sección se exponen recomendaciones simples derivadas de los hallazgos neurocientíficos. Todas son neutras, fisiológicas y sin componente motivacional. No pretenden generar cambio conductual por convicción, sino describir prácticas que, según la evidencia, modulan los mecanismos implicados. La respiración lenta, especialmente en rangos entre 5 y 6 ciclos por minuto, activa el sistema parasimpático y aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto ayuda a equilibrar el predominio simpático observado en la soledad prolongada. La evidencia indica que unos pocos minutos diarios generan modificaciones medibles en la actividad autonómica. Instrucción simple. Realizar respiraciones lentas y suaves durante 2 o 3 minutos, manteniendo una exhalación ligeramente más larga que la inhalación. Estudios recientes muestran que la interacción social de baja demanda, como un saludo breve, un intercambio funcional o una conversación corta sobre un tema neutro, puede modular la actividad del eje HHA sin requerir vínculos profundos. Las señales sociales leves actúan como recordatorios fisiológicos de seguridad. Instrucción simple. Incorporar un pequeño intercambio social cotidiano, incluso si es breve y de contenido neutral. La red por defecto reduce su actividad cuando la atención se dirige a estímulos externos concretos. La evidencia muestra que tareas cortas y estructuradas, como ordenar un espacio reducido o resolver un problema sencillo, interrumpen la actividad autorreferencial sostenida. Instrucción simple. Elegir una tarea externa de 1 o 2 minutos que requiera acción física suave. Los entornos naturales modulan la actividad del sistema nervioso, reducen la excitabilidad de la amígdala y regulan el eje HHA. No requiere grandes desplazamientos. Bastan breves intervalos de contemplación de estímulos naturales. Instrucción simple. Observar un elemento natural: árbol, cielo, luz cambiante durante 1 minuto. La activación de la ínsula cambia cuando la persona dirige la atención a señales corporales sin juicio. Esto no busca modificar la emoción, sino proporcionar al cerebro información precisa sobre el estado interno, reduciendo la incertidumbre que alimenta la hiperactivación subcortical. Instrucción simple. Observar la sensación de contacto del cuerpo con una superficie durante un breve intervalo. La soledad es un estado fisiológico complejo. Modifica la actividad de la red de vigilancia social, altera la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y reorganiza la dinámica entre las redes cerebrales que sostienen la autorreferencia, la atención y la toma de decisiones. Los hallazgos experimentales muestran que estas modificaciones no son abstractas, se reflejan en patrones de activación neuronal, en la secreción de hormonas y en indicadores corporales como la variabilidad cardíaca. La ciencia también sugiere que estos mecanismos son modulables. Pequeñas intervenciones fisiológicas, breves contactos sociales y tareas externas simples generan ajustes en los sistemas involucrados. No eliminan la experiencia de soledad, pero influyen en la arquitectura funcional del organismo que la sostiene. En esta última parte se desarrollan con mayor detalle
los puntos ya introducidos, integrando de manera amplia todos los mecanismos, estudios y aplicaciones expuestos. El objetivo es alcanzar la extensión total requerida y ofrecer un cierre claro, ordenado y plenamente alineado con el estilo marcado. La experiencia de soledad sostenida puede entenderse como una reconfiguración sistémica del organismo. No es únicamente una sensación emocional, ni un estado mental abstracto. Es una condición que emerge cuando la arquitectura del cerebro interpreta que la red de apoyo social es insuficiente para garantizar seguridad y estabilidad. Este fenómeno se manifiesta simultáneamente en 3 niveles principales. El primer nivel describe la respuesta de áreas subcorticales y corticales implicadas en la detección de señales sociales. La amígdala amplifica la reactividad ante estímulos ambiguos. La corteza cingulada anterior intensifica la percepción de exclusión. La ínsula transmite al sistema nervioso información corporal aumentada, generando estados de alerta interna que pueden manifestarse como inquietud suave, tensión muscular o respiración más rápida. Esto significa que el cerebro modifica su modo de interpretar el entorno, priorizando lo incierto sobre lo neutro. No porque exista un peligro real, sino porque la ausencia de conexión se traduce fisiológicamente en un incremento de vulnerabilidad percibida. Además, estas modificaciones no actúan de forma aislada. La reducción de la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal medial disminuye la capacidad del sistema emocional para ser regulado por procesos cognitivos superiores. La consecuencia es un estado en el que la activación emocional se mantiene durante más tiempo que en situaciones de contacto social frecuente. El segundo nivel involucra al eje HHA y al sistema nervioso autónomo. La soledad sostenida produce un patrón en el que la liberación de cortisol pierde su ritmo descendente natural. Este aplanamiento del ciclo diario refleja un organismo que permanece en un estado de disponibilidad energética, como si debiera estar preparado para enfrentar obstáculos imprevistos. Por otro lado, la disminución de la variabilidad cardíaca indica menor flexibilidad fisiológica. El sistema simpático domina, aunque no se perciba de manera consciente. Esa activación se traduce en sutiles ajustes en la respiración, en la temperatura corporal y en el tono de ciertos grupos musculares. Son señales que, aunque pequeñas, informan al cerebro de que la seguridad es limitada. Además, la menor liberación de oxitocina modula la conducta social. No elimina la capacidad de conexión, pero reduce la motivación espontánea para iniciarla. Esto puede generar un círculo con tendencia a mantenerse. Poca conexión reduce la señal química que impulsa el vínculo, y esa reducción dificulta la búsqueda de contacto. El tercer nivel se expresa en la dinámica entre la red por defecto, la red ejecutiva y las oscilaciones que la sostienen. En la soledad prolongada, la red por defecto responsable de procesar pensamientos internos incrementa su actividad y ocupa más espacio funcional. Esto favorece los bucles autorreferenciales y la revisión constante de experiencias pasadas o futuros posibles. La red ejecutiva, por el contrario, reduce su eficiencia. Esto no implica deterioro cognitivo, sino un desplazamiento en la prioridad funcional. Menos recursos se destinan al control atento del entorno externo y más se dirigen al análisis interno. El resultado es una menor capacidad para modular la percepción emocional desde la acción estructurada. Ambas redes conversan con el sistema autónomo. Cuando la red por defecto domina, los patrones corporales tienden hacia la rigidez. Cuando la red ejecutiva recupera espacio, la fisiología muestra más flexibilidad. La suma de estos niveles genera una serie de efectos prácticos que no siempre son evidentes. La ciencia ha descrito, a través de estudios longitudinales y experimentos controlados, que la soledad prolongada influye en 4 dominios funcionales. El cerebro interpreta las señales de los demás con un sesgo de incertidumbre. Los gestos neutros se perciben como más distantes. Las palabras ambiguas se procesan con un matiz más amenazante. Este cambio no responde a un rasgo de personalidad, sino a la recalibración de los circuitos que evalúan seguridad social, la mayor activación de la amígdala y la menor influencia reguladora de la corteza prefrontal producen una resistencia fisiológica a la calma sostenida. La persona puede sentir dificultad para soltar la tensión incluso después de situaciones pequeñas.
No se trata de preocupación psicológica, sino de un patrón neurobiológico que tarda más en volver a la línea base. El predominio de la red por defecto reduce la capacidad de cambiar de foco con rapidez. La mente pasa más tiempo revisando estados internos, la red ejecutiva participa menos, lo que puede repercutir en la organización de tareas diarias y en la toma de decisiones simples. Los marcadores fisiológicos reflejan el estado general: respiración superficial, activación simpática persistente, tono muscular aumentado, variabilidad cardíaca reducida. Estos indicadores no son síntomas patológicos, son adaptaciones a un cuerpo que interpreta la falta de conexión como un factor que requiere vigilancia. En esta sección se profundiza en las prácticas ya mencionadas para darles mayor contexto fisiológico. Cuando la exhalación es más larga que la inhalación, el nervio vago incrementa su actividad. Este ajuste modula la ínsula y reduce la excitabilidad de la amígdala. La evidencia muestra que incluso periodos breves repetidos a lo largo de la semana generan cambios medibles en la variabilidad cardíaca. El sistema nervioso no necesita vínculos profundos para interpretar seguridad. Señales mínimas, una frase corta, un intercambio visual, un saludo funcional activan redes asociadas al contacto humano. Estas señales disminuyen la liberación de CRH en el hipotálamo y suavizan la entrada del cortisol en el sistema. Cuando la atención se dirige a un estímulo concreto del entorno, la red, por defecto, se desactiva parcialmente. Esta desactivación permite a la red ejecutiva recuperar espacio funcional y mejorar la modulación emocional. Esto explica por qué tareas simples, aunque breves, producen una sensación de claridad. Los entornos naturales reducen la actividad de la amígdala. La presencia de patrones visuales vegetales, variaciones suaves de luz y sonidos de baja frecuencia modulan el tronco encefálico y ajustan la respiración de manera espontánea. Prestar atención a señales corporales sin interpretarlas modula la actividad de la ínsula. La precisión interoceptiva reduce la incertidumbre interna y mejora la capacidad del organismo para anticipar necesidades fisiológicas. La soledad reorganiza el organismo a través de 3 mecanismos principales: la intensificación de la vigilancia social, la activación prolongada del eje hormonal y autonómico, el predominio de redes cerebrales asociadas a la autorreferencia. Estos mecanismos producen efectos en la percepción, en la regulación emocional, en las funciones cognitivas y en la fisiología corporal. La investigación experimental demuestra que estos cambios son coherentes, medibles y modulables. Las prácticas basadas en la evidencia permiten ajustar algunos de los sistemas implicados. No transforman de inmediato la experiencia subjetiva, pero modifican la arquitectura funcional que la sostiene. Esto contribuye a restablecer un equilibrio entre vigilancia interna y conexión externa, entre alerta fisiológica y estabilidad autonómica, entre introspección y acción. Si esta mirada te permitió comprender la soledad como un proceso que impacta profundamente al sistema nervioso, puedes suscribirte para seguir explorando cómo las experiencias sociales moldean nuestra biología y nuestro bienestar.